Queridos amigos, queridas amigas, hoy os voy a hablar sobre la convocatoria para este año 2025 del programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, que depende del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 que está finalizando y cuya presentación de solicitudes surge porque ya sabéis que apenas hay un mes normalmente de plazo. Bueno, como también sabéis, el COAG no intermedia para nada en estas ayudas ni en las que dependen de los planes de rehabilitación, aquellos de las eficiencias energéticas. Eh, y por lo tanto, la verdad es que podemos comentar cosas de las que hoy os voy a explicar, pero lo suyo sería que vuestras dudas de tramitación y de casuística se las hicierais llegar al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, porque las ayudas además dependen de las áreas provinciales. Y por eso os dejo ahí los datos, para que lo suyo sería, ya os digo, porque yo de poca ayuda os voy a resultar esta vez, eh, lo suyo sería que hicierais llegar ahí vuestras dudas. En cualquier caso, si tenéis alguna a lo largo de esta mañana, me la podéis hacer en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, no es nada nuevo que la crisis económico-financiera que se inició en el año 2007 y su posterior recuperación y la sanitaria y económica del COVID de 2020 están condicionando significativamente la evolución de las ayudas en estos últimos años. Y esas crisis han llevado también al nuevo plan estatal a centrar sus esfuerzos en facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas al alquiler en determinados supuestos, el incremento del parque público de vivienda y del parque de vivienda en alquiler asequible social. Y entre otros objetivos, por supuesto, el que hoy nos tiene aquí, ¿no? Seguir contribuyendo a la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas con ayudas superiores a las establecidas en planes anteriores. Como sabéis, esta ayuda cuelga del programa 11, del programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas. Tampoco sé muy bien qué significado o en qué mejora la redacción ese en y a, pero así es. Ahí tenéis esa imagen del DOG del pasado miércoles. Bueno, pues esta resolución solo tiene por objeto convocar para este año 2025 estas ayudas de accesibilidad a las viviendas. Una vez más, se tramitará por el procedimiento de concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito disponible previsto en la convocatoria. Y, una vez más, os tengo que contar por qué es tan importante presentar bien la documentación. Pues precisamente porque en esta concurrencia no competitiva la concesión de estos programas es por orden de solicitud. Esto supone que los solicitantes más rápidos serán los que puedan acceder a la ayuda, los beneficiarios a los que se les conceda. Sin embargo, no solo hay que presentarlo lo antes posible, sino además hacerlo bien y completo. Si la documentación está incorrecta o incompleta, seguramente realizarán un requerimiento de subsanación que probablemente nos haga perder el puesto de solicitud. Por eso es tan importante, ya os lo he dicho más veces, conocer de antemano los reales decretos de las bases reguladoras e incluso revisar convocatorias de los años anteriores, porque nos permiten conocer los requisitos y nos dan además una idea de la documentación necesaria para justificarlos. Así podemos siempre estar preparados para cuando se abra, perdón, el, el periodo de solicitud, ¿no? Que normalmente es con estas convocatorias, aunque esta vez, y ahora lo vamos a ver, lo han dilatado unos días. Los objetivos, ¿no? Pues decía antes que también es objetivo del plan estatal seguir contribuyendo a la mejora de la accesibilidad en nuestras viviendas, impulsando nuevamente la instalación de ascensores en aquellas edificaciones que lo necesitan, como sabéis, un montón, así como otras actuaciones vinculadas a la mejora de la accesibilidad, siempre con especial atención a las personas con discapacidad. Y yo voy a decir algo mayores, y a aquellas que tienen mayor vulnerabilidad. Eso es muy importante. Las cifras, ahí las tenéis. De esta vez, pues mira, casi 5.300.000 euros distribuidos en esas dos anualidades que tenéis ahí. Esta cuantía podrá ser objeto de ampliación, aunque las últimas veces no lo fue, así que tengo mis dudas, ¿no? Como podéis saber, como ya sabéis, perdón, tenéis ahí abajo esa nota porque es importante. Estas notas que tengo ahí normalmente en amarillo son
de cierta gravedad. Entonces, solo se pueden presentar actuaciones en un único edificio en cada solicitud de ayuda. Lo digo por si nos colamos, tururú. Entonces, eso es importante. Plazos de la convocatoria, y aquí hay sí que hay algún cambio, ¿no? Pues se podrán solicitar desde el 27 de marzo, que eso viene a ser el jueves, me parece, ¿no? Este jueves, es decir, aún no se abrió el plazo, a las 14 horas. Esto es una novedad porque antes era siempre a las 12 horas cuando llegaba el día, no a las 14 horas del jueves. Perdón, desde las 9 horas, disculpadme, de ese jueves 27 de marzo hasta las 14 horas del 28 de abril de 2025. Es una novedad esta dilación de 5 días hábiles, y también es una novedad que se abra a las 9 horas de este jueves y se cierre a las 14 del 28. Como sabéis, nos tienen que resolver y notificar en 3 meses. El plazo para ejecutar las obras viene fijado en la resolución siempre y no puede exceder de 12 meses desde la notificación. Cuando hablamos de obras en viviendas unifamiliares o en pisos, y del 1 de diciembre de 2026 cuando son obras en edificios, ¿no? De tipología residencial, vivienda colectiva. En cualquier caso, ese plazo también engloba a todo tipo de actuaciones. En ningún caso las actuaciones pueden acabar más allá del 1 de diciembre de 2026. Como ya sabéis, las bases reguladoras y esta convocatoria recogen una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a las viviendas. De una manera u otra hay requisitos para los beneficiarios, para los edificios y para las actuaciones. Vamos a empezar con los beneficiarios. ¿Quiénes son? Lo primero, bueno, pues los propietarios o usufructuarios. Estos. Segundo, las comunidades de propietarios o sus agrupaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Tercero, las sociedades cooperativas de viviendas, integradas por socios cooperativistas que precisen alojamiento para sí o para sus familiares y que además cumplan con el artículo 396 del Código Civil. Cuarto, los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios que reúnan también estos requisitos del 396 del Código Civil y no hubieran, por supuesto, otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal. Quinto, las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten esta condición siempre mediante contrato vigente. Y por último, los arrendatarios de las viviendas. En el supuesto, bueno, lo tenéis ahí, en el supuesto de que las obras o actuaciones no sean de ejecución obligada por la persona propietaria y ambas partes puedan acordar que el arrendatario costee a su cargo las actuaciones con cargo aparte o a la totalidad de la renta. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis los beneficiarios. Requisitos. Estos requisitos andan desperdigados por la convocatoria. Bueno, pues poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o la suiza o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. Segundo, encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la seguridad social. Tercero, destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de las obras y a las actuaciones para la mejora de la accesibilidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuarto, comunicar al correspondiente área provincial del IGUS, antes os mostré quiénes eran, cuáles eran sus datos para que podáis allí realizar vuestras consultas, el final de las obras relativas a cada una de las anualidades previstas en la resolución del contrato. Y último, suministrar a la administración, sea el organismo o a la entidad de la que dependan estas obras, previo requerimiento, toda la información que nos sea requerida. Bueno, pero lo cierto es que las bases reguladoras también recogían estos requisitos, entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Ejecutar la totalidad de las actuaciones subvencionadas dentro de los plazos máximos que se establezcan en la respectiva resolución de la concesión y cumpliendo las condiciones y prescripciones que en esa resolución aparezcan, ¿no? Segundo, justificar la ejecución con las facturas y documentos bancarios de pago en que identifiquen a las personas o las entidades beneficiarias. Tercero, someterse a aquellas actuaciones de comprobación e inspección que el IGUS considere pertinentes a lo largo de todo el proceso de ejecución.
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluyendo los electrónicos, dar la adecuada publicidad de que las actuaciones están subvencionadas dentro de ese Plan Estatal de Vivienda por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y por la Xunta de Galicia a través del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Y último, pues las demás, todas las obligaciones que se puedan derivar de la resolución y de las bases reguladoras. Vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, pues lo primero, pueden optar a ayudas las viviendas unifamiliares, ya sean aisladas, pareadas o agrupadas en hilera. También todos los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, lo que vulgarmente llamamos edificios de viviendas. Y tercero, las viviendas incluidas en un edificio de viviendas, los pisos, por ser así un poco más simplón, ¿no? Bueno, requisitos de las viviendas unifamiliares. Bueno, pues estar finalizadas antes del 2006, esto se acredita como escritura pública, esta finalización, y saber que no se exigirá este requisito en el caso de que en la vivienda habiten personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Ese personas aparece en amarillo porque aunque es plural, lo cierto es que llega con que una sola persona, llega con que sea una sola persona. Y deben constituir el domicilio habitual y permanente de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios. Requisitos de los edificios de viviendas. También estar finalizado antes de 2006 con el mismo eximente de que habite alguna persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, que por lo menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores eh, que puedan tener, obviamente, usos compatibles, tengan uso residencial vivienda. Esto se acreditará también mediante escritura pública, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales, y que al menos el 30% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento en el que se conceda, perdón, en el momento en el que se solicite la ayuda. Y hay dos eximentes para este caso. Primero, que se trate de propietario único que tuviese que proceder al realojo de los inquilinos para realizar las obras, o cuando se trate de un inmueble donde se encuentre el domicilio de una persona con discapacidad física, que debido a esa falta precisamente de accesibilidad de las zonas comunes, esté confinada en la vivienda. Y los requisitos de las viviendas, pues también. De las viviendas, requisitos de las viviendas, o sea, de los pisos de las viviendas en edificios de tipología residencial privada. Pues estar finalizados también antes del 2006 con el mismo eximente de ese de que habite una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 y constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios. Me pareció que había aquí una duda concreta. Un vecino es propietario del 50% y el otro 50% de su madre fallecida actualmente. Ese 50% todavía no aparece registrado su nombre, estando eso en trámite. En el documento anexo 2, la cuota de participación de la titularidad se da del 100%, aunque no esté actualizado. Bien, yo entiendo que sí, Lucía, pero como dije al principio, y luego si puedo os vuelvo a mostrar esa pantalla. Esta es una duda que si quieres actuar teniéndolo clarísimo, ¿no? Pues debes hacerles llegar a ellos, debes hacerles llegar a la delegación provincial correspondiente. Las actuaciones. Bueno, pues vamos a dar un pequeño paseo por alguna de las actuaciones eh, subvencionables. Como no, la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas, así como cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de las personas con movilidad reducida. ¿Qué se puede incluir aquí? ¿Qué ejemplos? Pues los sistemas de apertura y control de accesos a altura no superior a 1,40. Pues este sería un ejemplo, ¿no? Segundo, la instalación o dotación de productos de apoyo, tales como grúas o artefactos análogos, así como sistemas tecnológicos de guiado que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio, pues que puedan acceder mediante
esos productos de apoyo a los jardines, a las zonas deportivas, a las piscinas y otros similares, a las zonas comunes del condominio, ¿vale? Si fuera el caso. La instalación de elementos de información, de comunicación o de aviso, tales como señales luminosas y visuales, vibrotáctiles o sonoras, que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y del interior de las viviendas. En particular, la instalación de elementos que mejoren la accesibilidad y seguridad en el uso de los ascensores, como por ejemplo la comunicación bidireccional dentro de la cabina, algo muy importante porque ofrece un plus de seguridad y de autonomía. Y también la instalación de productos de apoyo a la audición para la accesibilidad en el entorno, como por ejemplo los bucles magnéticos. ¿Vale? Seguimos. La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, como videoporteros, que proporcionan información visual y auditiva, y otros elementos análogos. También la instalación de dispositivos de alarma en el ascensor que garanticen un sistema de comunicación visual, auditiva y bidireccional con el exterior para los casos de emergencia o atrapamiento. Siguiente, la instalación domótica y de otros avances para favorecer la autonomía personal de las personas mayores o con discapacidad. No olvidemos que las personas con discapacidad no son aquellas que tienen un problema motriz y usan silla de ruedas. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, vamos a pasar por esa situación de tener una discapacidad temporal, pues porque estoy embarazado y entonces mi movilidad se ve un poquito reducida, pues porque me he torcido un tobillo, pues porque vengo cargado de la compra, porque llevo un niño en brazos. Es decir, ojo, porque la accesibilidad es una oportunidad para todos, ¿eh? No solo para aquellas personas que tienen una discapacidad fija. Bueno, y continúo. Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas o en los propios edificios, incluidos sus vías de evacuación. Se incluyen aquí obras dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda que cumplan con las condiciones del CTE en lo referido a vivienda accesible. Y esto está en el anejo de terminología del DBSUA. Así como para mejorar las condiciones de accesibilidad en baños y cocinas, así como todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que habiten esas viviendas. Vale. Y por supuesto, y la verdad es que podíamos haber empezado por aquí, por el final, cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros del documento básico de seguridad y utilización del CTE. A ver, que parece que hay otra pregunta de Natalia. Proyecto conjunto a nivel licencia de bajada a cota cero y mejora de eficiencia energética. Subvención concedida para mejora de eficiencia energética. Proyecto específico para eso. La comunidad decide además bajar a cota cero y se hace proyecto para ambas cosas para licencia municipal. ¿Se puede presentar el proyecto completo incluyendo ambas actuaciones o bien tengo que fragmentarlo solo para la accesibilidad? Natalia, como le acabo de decir a Lucía, yo puedo opinar. Y yo creo que el proyecto completo debería ser suficiente, siempre que cuando luego adjuntemos los costes elegibles vean bien clarito, detallados, cuáles son, que en este caso serían solo los de esa bajada a cota cero. Pero yo me aseguraría consultando a la oficina provincial. Pero sí, me parecería absurdo tener que trocear proyectos solo por esto, entre otras cosas porque van a ser, casi seguro, lo vamos a ver al final, ayudas compatibles, ¿eh? Pero bueno, eh, consúltalo también, ¿eh? Requisitos de todas esas actuaciones, pues no pueden estar iniciadas antes del 1 de enero de 2022 ni finalizadas antes de publicarse esta resolución. ¿Mm? Deben contar, por supuesto, con el acuerdo de la comunidad de propietarios y con todas las autorizaciones administrativas correspondientes. Bueno, cuantías subvencionables, vamos a echar un vistazo, porque la verdad es que, bueno, no está mal, ¿no? Para actuaciones en viviendas unifamiliares, 12.500 euros por vivienda, ya sean aisladas, pareadas o en hilera, como dijimos antes. Siguiente, 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles cuando estemos hablando de viviendas, de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, ayudas a la accesibilidad en los edificios. Y tercero, 6.000 euros por vivienda cuando se solicita para actuaciones correspondientes
a viviendas o pisos situados en esos edificios. En todos los casos, y lo tenéis ahí, la ayuda podrá incrementarse hasta los 15.000 euros por vivienda si reside una persona con discapacidad y hasta 18.000 si acredita un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. También en esos tres casos, el límite unitario de las ayudas podrá ser incrementado en 3.000 euros más por vivienda en edificios o viviendas con algún tipo de protección. Y también, en todos esos casos, el tope está en el 60% del coste de ejecución, ¿vale? Ese es el tope de la ayuda. Por encima de ahí no hay más, ¿vale? Ese es el límite superior. Y ahí tenéis una llamada de mucha importancia, ¿no? Para la determinación de la cuantía de la ayuda, cada vivienda deberá contar con su referencia catastral propia. En otro caso, se computará, a efectos de las ayudas, un edificio como una única vivienda. Así que hay que tenerlo todo en orden. Si no, apenas nos va a merecer la pena. ¿Qué costes son subvencionables? Hombre, pues por supuesto el de ejecución de las obras, pero también honorarios de otros profesionales intervinientes, por supuesto el coste de redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, es decir, los honorarios nuestros y, como no, gastos de tramitación administrativa y tributos, siempre que estén todos ellos debidamente justificados. Vale. Pregunta de José Ángel Carreira Montes. Buenos días. ¿Es necesario presentar el proyecto de actuación en el ayuntamiento correspondiente para la realización de las obras o para pedir la ayuda inicialmente no es necesario? Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero para solicitar la ayuda no es necesario el completo total del proyecto ni demostrar que estamos haciendo nada, ¿no? Y nos pregunta Silvia también. La pregunta es para los casos de edificios que se han presentado en convocatoria 2024, solo declarando el PEM ya que no había presupuestos aún. ¿Deben hacer una nueva presentación o pueden complementarlo? Esto también lo vamos a ver dentro de un ratito, Silvia, ya verás. Estad atentos que vamos a ver estos detalles. Al menos hasta donde yo os puedo afinar, voy a intentar ayudaros, ¿no? Ya os dije, me gustaría haber sido más partícipe de estas ayudas, o el colegio le hubiera gustado ser más partícipe, pero bueno, fue así, ¿no? Esto es muy importante y está relacionado con lo que acaba de preguntar Silvia, ¿no? Bueno, pues lo primero, aquellas personas o entidades que hubieran presentado una solicitud en la convocatoria del año pasado y les hubiera sido denegada por agotamiento de crédito, siempre, esto es importante, que no modifiquen los términos de esa solicitud y no tuvieran finalizadas las obras antes de la publicación de esta resolución, no tienen que aportar con la solicitud actual, la de este año, la documentación complementaria ya presentada con la solicitud del año pasado. Vale, excepto el certificado de inicio de las obras en el caso de no tenerlo ya presentado. En todo caso, deberán indicar el número del expediente que figura en la resolución de denegación notificada. Vale. Además, en estos supuestos se entenderán válidas las declaraciones responsables y las autorizaciones de comprobación de datos contenidas en esa documentación complementaria. Y por último, no será necesario aportar los documentos que ya hayan sido presentados por la persona, por el solicitante, ante cualquier otra administración. No es necesario repetir. Eh, Simplemente debemos indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo hemos presentado esos documentos. Dice Beatriz, si un edificio carece de división horizontal, el importe de la ayuda es el equivalente al importe de una vivienda. Pues mira, para no tener yo que interpretar, ahí tenéis el texto. El texto se refiere a referencias catastrales propias, ¿vale? Si solo hay una, todo el edificio contará como una única vivienda al objeto de, ya veis, para actuaciones en viviendas, en edificios de vivienda, 6.000 euros por vivienda. Ese sería el caso. Así que mucho ojo, ¿vale? Vamos allá. Bueno, documentación complementaria. Solo por ver un poquito lo que más nos atañe, ¿no? Pues proyecto de las actuaciones que se van a realizar o, que esta era una pregunta de José Ángel,
memoria suscrita por técnico competente sobre la adecuación de esta actuación al CT y a toda la normativa, presupuesto de la empresa o empresas que van a realizar las actuaciones suficientemente desglosados y certificado del inicio de las obras. Si la naturaleza de la intervención no requiriera de proyecto ni memoria técnica, se aportará informe técnico suscrito por técnico competente que acredite la procedencia de la actuación. Esto es una patraña que vamos a explicar ahora. Bueno, ahí tenéis el textito, este que acabamos de ver, y que dice: en caso de que no sea exigible, será necesario justificar en una memoria suscrita por persona técnica competente la adecuación al CT. Bien, el criterio del IGUS es que puede servir una memoria para justificar la subvención, si bien podría ser necesario un proyecto para solicitar la licencia de obras. Yo os lo voy a aclarar, no es podría. Es decir, para realizar proyectos que modifiquen la funcionalidad, es decir, que mejoren la accesibilidad, para realizar esas obras siempre será necesario un proyecto. Es decir, no hay otro tipo de documentación menor con la que ejecutar obras que afecten a la funcionalidad, es decir, obras de reforma. Porque el CTE se aplica a edificios nuevos, salvo los de escasa entidad constructiva, bla, 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 que ya sabéis, así como a todas las intervenciones en los edificios existentes. ¿Qué implica esto? Reformas, como son estas, ampliaciones y cambios de uso. Solo queda fuera del ámbito de aplicación del CT las obras de mantenimiento. Y para todas esas obras incluidas en el CT, entre las que se hallan estas de mejorar la accesibilidad, se requiere proyecto, porque cada vez que el CT cita la palabra edificio o edificación, se está refiriendo a todas esas obras, ¿vale? Así pues, estas reformas o rehabilitaciones que mejoran la accesibilidad requieren de proyecto, ¿vale? Y solo las obras de mantenimiento podrían tramitarse con memorias o con aquello que nos soliciten en los concejos. ¿Quiénes son los técnicos competentes? Bueno, vamos a empezar por obra nueva primero. Por obra nueva, como sabéis, residencial en todas sus formas, se halla dentro del grupo A de usos, y para los que el artículo 10 dice que la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. ¿Vale? Pero vamos a ir más allá, porque resulta que, perdonad, que tengo aquí un montón de estas cosas, eh, otras titulaciones, como podrían ser los arquitectos técnicos, no podrían ejecutar obras que alteraran la configuración arquitectónica de los edificios. Y la jurisprudencia dice que se altera la configuración arquitectónica siempre que se alteran, por ejemplo, las condiciones estructurales, pero también las funcionales, las condiciones funcionales. Luego somos los arquitectos el único profesional capacitado para redactar estos proyectos. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo a ver si tenemos algo más por aquí. El tramitador de una comunidad pide incluir certificado de no inicio de las obras. Este documento no lo has mencionado ni lo he leído en las bases. ¿Me puedes confirmar si es necesario? Certificado de no inicio de las obras. Pues mira, no sé si es necesario o no, pero no, sí, no cuesta nada. Nos va a llevar medio minuto certificar que no se han iniciado, caso de que sea cierto, ¿no? Caso de que sea cierto, pero ya habéis visto cuándo se tenían que haber iniciado, es decir, que además hay unos plazos válidos, ¿no? En caso de cambio de ascensores, por ejemplo, ampliando cabina no mesmo oco, pódese realizar o cambio como mantemento sen proxecto, entendo. Nese caso non sería suficiente unha memoria sobre o CT independentemente da non exixencia de proxecto. Cambio de ascensores, por exemplo, ampliando cabina no mesmo oco. Bueno, as ampliacións de cabina de ascensor ben saben as empresas que se dedican a isto que como teñen que facer, pero polo xeral non requiren de proxecto, é dicir, esas modificacións de cabina non soen requerir de proxecto. Pero insisto, consultade isto ás oficinas provinciais, porque son elas quenes teñen a decisión de otorgarvos aos solicitantes a axuda ou non. Entón é unha mágoa que vos quededes co que aquí pensemos, porque bueno, non costa nada facer unha chamada, non? Tramitación y resolución. Bueno, pues
no hay nada nuevo. Vamos a dar una pasada, pero es lo de siempre, ¿no? Eh, una vez presentada, si la solicitud no reúne los requisitos, por incompleta, por errónea, el interesado tiene hasta 10 días para subsanarla. Una vez hemos subsanado todo, lo comprueban y emiten un informe sobre el cumplimiento de los requisitos y elevan la propuesta de resolución. Como ya visteis, tienen 3 meses para resolver y notificar como máximo. Si en 3 meses nos ha llegado la resolución, tampoco lo deis por negativo, porque se suelen extralimitar, suelen tardar más en notificarlo, ¿vale? Como beneficiario se dispone de 10 días hábiles para su aceptación, aunque suele ser tácita, y contra la resolución se puede interponer ese recurso de alzada en el plazo de un mes. Ojito, y ahí lo pongo, lo entrecomillo, la resolución estimatoria indicará las actuaciones subvencionables, su coste, la cuantía de la subvención concedida, las condiciones que se deberán cumplir para la ejecución de la obra, así como el plazo para su finalización. Y todos esos datos también son contractuales, así que hay que ser escrupuloso con ellos si no queremos que nos acaben revocando la ayuda. Bueno, mientras echáis un vistazo a proceso de justificación y pago que hay que entregar con una comunicación parcial de cada anualidad o con la comunicación final, yo voy a echar un vistazo aquí a una consulta de José Ángel. ¿Qué tipo de memoria o informe habría que entregar para una simple colocación de un salvaescaleras en una vivienda unifamiliar? Gracias. Bueno, estas dudas no son dudas de la línea de ayudas de accesibilidad, son dudas de tramitación municipal, pero eh, si me preguntáis a mí, eh, esto es una reforma de la funcionalidad. Yo os diría que proyecto. Ahora bien, como vamos a estar haciendo consultas en el límite de la nada, ¿no? Pues yo os diría que la respuesta correcta además va a ser la que os den en el concello, porque va a ser ellos quienes decidan lo que admiten o dejan de admitir. Entonces, esta es una consulta, José Ángel, que debes de realizar en el concello. Bueno, aquí no hay nada que explicar, así que avanzamos con los problemas que puede traer la modificación, la denegación y la pérdida de las ayudas, ¿no? Bueno, pues toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones no permitidas puede dar lugar a que modifiquen la resolución e incluso su revocación. Mucho ojito, ¿vale? Será causa de denegación de la solicitud de la subvención el incumplimiento de los requisitos exigidos en esta resolución. Yo también emplearía en las bases reguladoras o en el vigente Plan Estatal de Acceso a la Vivienda. Y también serán denegadas, obviamente, aquellas que no dispongan de cobertura presupuestaria en el momento de su resolución. O dicho de otra manera, se cierra el plazo, es decir, no se agota hasta el día ese 28 de abril, si se ha agotado presupuesto, es obvio, porque no hay nada que rascar, ¿no? Y será causa de pérdida de la subvención. Alguien me va a decir, eso no lo he encontrado en la convocatoria. No, esto está en las bases reguladoras, o sea que también aplica. Será causa de pérdida de la subvención el incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, la no comunicación de cualquier modificación de las circunstancias determinantes en el momento de reconocernos la subvención y el incumplimiento o la falsedad en las condiciones requeridas para ese otorgamiento también, ¿vale? Mucho ojito, tenéis ahí abajo una llamada de estas peligrosas. La pérdida del derecho a la percepción acarrea, además, el reintegro íntegro de aquellas cantidades que ya nos hubieran sido abonadas. Y os voy a decir más, con intereses. Así que mucho ojito con no ser escrupulosos. Gemma, la instalación de detectores de presencia en escaleras, elementos comunes, considérase como instalación domótica e de outros avances tecnológicos para favorecer a autonomía personal. Mi respuesta es sin duda, sin duda. Los detectores de presencia y con ello la luz inmediata en aquellas zonas comunes es fundamental para la sensación de seguridad en el uso de las zonas comunes para aquellas personas que tengan algún nivel de vulnerabilidad, como podemos ser todos nosotros cuando nos vayamos haciendo mayorcitos, ¿no? Necesitamos la seguridad de ver muy, muy bien, ¿vale? Mi respuesta sería sí. Bueno, ¿y compatibilidad de las ayudas? Pues sencillo.
Voy a leer. Los beneficiarios de este programa podrán compatibilizar estas ayudas con otras subvenciones concedidas para el mismo objeto procedentes del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo o de cualquier otra administración o institución, siempre que el importe de todas ellas sumado no supere el coste total de las actuaciones. Es decir, no se puede hacer negocio con las ayudas. Eso es lo que viene a decir aquí. Pero desde luego hay compatibilidad. Y pues la verdad es que hasta aquí he llegado yo en esta exposición. Eh, como decía, voy a volver a enfocar esta, porque así, con un pantallazo, le dais a imprimir pantalla y guardáis esa imagen, ya os queda ahí, porque, como decía, aquí no intermediamos, aquí no establecemos los criterios, es una lástima, porque podíamos colaborar más en ese sentido con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Y entonces las ayudas pues van a depender de las áreas provinciales. Así que las dudas yo las corroboraría siempre, siempre con en esos teléfonos o en esos correos electrónicos. Vale. Bueno, pues como no hay más preguntas, no hay más dudas, pues vamos a dar por finalizado este Coag Conta. Por supuesto, agradeciéndoos como siempre que me habíais aguantado. Espero, espero haberos resuelto vuestras dudas o haberos facilitado la comprensión de estas ayudas. Bueno, un segundito, que tenemos aquí alguna consulta más. Si en una vivienda unifamiliar donde quieren colocar un ascensor, uno de los propietarios tiene pendiente que le den unas minusvalías, ¿se podría adjuntar luego el informe médico? Hombre, como os acabo de decir, eso es una consulta que tenéis que hacer aquí. Yo, si van a permitir antes o después el informe médico, a mí se me hace raro. A mí se me hace raro. Es decir, que para la concesión uno pueda prometer que tiene una minusvalía si no está reconocida, ¿no? Yo, en este caso, os diría que no. Es decir, que yo creo que hay que adjuntarla en el momento de solicitar, ¿no? Porque, ¿y si luego no la conceden? ¿Y si la conceden el año que viene? Claro, se hace extraño, ¿no? Es los certificados de empadronamiento, sí, yo creo que también. Para certificar cualquiera de los requisitos, si son necesarios, certificados de empadronamiento. ¿Vale? A nivel de renta, ¿cómo computa esta ayuda? Eh, pues aquí me pilláis porque tendría que hacer memoria y la memoria la tengo llena. Pero yo diría que las ayudas a la accesibilidad no estaban dentro de aquellas que no computaban como incremento patrimonial de cara al impuesto de la renta de las personas físicas, ¿eh? Eh, yo creo que no, pero ya casi que estamos, pues vamos a beneficios. Puestos, yo creo que por aquí tendría que estar beneficios 2. A ver si lo encontramos aquí, a ver si encontramos aquí esta ayuda. Abrir. Y está exenta en el caso de personas con discapacidad. Mm, Vamos a ver. Nos ayudan. La ayuda no se suma. Las que no se suman, programas de ayuda del PRI 5000, autoconsumo y almacenamiento, y los del 853/2021. No, esta no está exenta. Esta no está exenta en este caso, y estas ayudas sí que influyen, y sí que hay que pagar impuestos por recibirlas, ¿vale? A ver, es una solicitud recurrente y lógica, absolutamente lógica, que éstas también entren en el futuro en el listado de ayudas que no computan como incremento patrimonial. A nosotros nos parece fundamental. Pero a día de hoy, por ahora, no, por ahora computan para la renta. Exentas en caso de personas con discapacidad, no lo sé, esto necesitáis un asesor. Yo, de verdad, no, es que no me gustaría responderos aquello que no domino y que no es cosa mía, ¿no? Las ayudas de accesibilidad son incremento patrimonial, las que no computan son las de ahorro energético, como dice Silvia, lo que os acabo de decir. Muy bien, no sé si ya lo mencionaste, pero se aceptan obras ya ejecutadas u obras ya empezadas, pues lo acabábamos de ver por aquí, en las actuaciones, requisitos de las actuaciones, ¿no? No pueden estar iniciadas antes del 1 de enero de 2020 ni finalizadas antes de la publicación de esta resolución.
la justificación de edad de los habitantes barra propietarios para subir el coste funcional al 80% de edad. Entiendo que se hace individual y con la información de cada vivienda. Yo creo que también, eh, Andrea, yo creo que también, pero como he dicho, yo haría esta consulta aquí, a quien se debe hacer, ¿vale? Y bueno, y damos ya por finalizado este Coas Conta, como os decía, dándoos las gracias y os deseándoos una feliz tarde de lunes y una feliz semana. Venga, muchísimas gracias.